Hoy nos metemos con una historia, la verdad es que bastante inquietante. Viene de un cuartel militar, uno de montaña, aquí en España. Tenemos un texto que recopila testimonios, también rumores sobre cosas extrañas en el refugio de Cérler, allá en Benasque, Huesca. La cosa arranca en verano del 92. Ahí empiezan a circular entre los soldados que estaban destinados allí, pues, historias de fenómenos raros, inexplicables. Y nuestra idea hoy es explorar un poco qué se contaba, qué decían que pasaba en ese sitio. Y es que desde el principio, estos sucesos la gente los relacionó muy rápido con una tragedia. Una que había ocurrido justo el año anterior. El 11 de marzo del 91, una luz tremendo se llevó por delante a 9 militares. Eran de la compañía de esquiadores de Barbastro. Y lo clave aquí es que los cuerpos, los alojaron temporalmente justo en ese refugio, en Cérler. Esa conexión, claro, marcó todo lo que vino después. Entendido. O sea que la sombra del accidente planeaba sobre el lugar. Entonces, ¿qué tipo de fenómenos empezaron a contar? ¿Hablas de ruidos, luces? Exacto. Los testimonios que se recogieron pintan un cuadro bastante clásico de lugar, pues cargado, ¿no? Luces que se encienden y se apagan solas, portazos de repente, ruidos de pasos en pasillos que supuestamente estaban vacíos, sombras que ves de reojo. Hay que pensar que es un entorno muy particular. Aislado, jerárquico, el miedo ahí se puede contagiar, volando. Me imagino la tensión, sí. ¿Y esto se quedó solo en chismorreos internos o llegó a salir fuera? Pues hubo bastante secretismo oficial, como es lógico. Pero algo trascendió, sí. En septiembre de ese mismo año, del 92, la prensa de Aragón ya publicó algunas noticias. Citaban fuentes militares, ojo, y hablaban de cosas extrañas en Cérler. Y aquí un detalle que recogen las fuentes y que es crucial. Muchos de estos fenómenos parecían concentrarse en la tercera planta. La tercera planta. ¿Y qué tenía de especial esa planta? Pues mira, precisamente era el lugar donde, un año antes, habían estado los cuerpos de los militares fallecidos en el alud. Y además, casualidad o no, era donde dormían los soldados en el 92. Es fascinante ver cómo la geografía del miedo, por así decirlo, se ancla justo donde ocurrió el trauma, ¿no? Ya. Hay testimonios que son bastante gráficos, ¿verdad? Recuerdo haber leído algo de unas taquillas. Sí, se habla de taquillas metálicas, de estas de soldado, que se abrían y cerraban solas y de forma violenta, además. Y luego hay relatos más personales, como el de un soldado, Ángel Civera. Él estuvo allí un poco después, en el 94. Y contó que una noche escuchó pasos, pero pasos claros, en el pasillo. Y él estaba seguro de que era el último despierto y que todas las puertas estaban cerradas. Y luego está esa historia increíble de las ventanas. Eso suena casi a película de terror. Sí, esa es tremenda, la verdad. Es uno de los relatos más impactantes, sí. Un soldado, que lo identifican como OC, contó que una noche, haciendo guardia con un compañero, vio como todas las ventanas del edificio, más de 30, repartidas en 3 plantas, pues que se abrían y se cerraban solas, a la vez, perfectamente sincronizadas. Y que esto pasaba cada vez que ellos daban una vuelta completa al edificio en su ronda. 30 ventanas a la vez. ¿Se sabe si se buscó alguna explicación? No sé, más normal. Una corriente de aire rara, algo del edificio, o el relato quedó así, en lo inexplicable. El testimonio que se recogió se centra mucho en eso, en lo inexplicable, en la sincronía perfecta que describía el testigo. No consta en la fuente que se investigaran a fondo causas naturales justo para ese evento, más allá de las explicaciones generales que podemos comentar ahora. También se habla de otro guardia que se sintió como acosado, decía, por el sonido de pisadas que se le acercaban en plena noche, estando completamente solo. Y también flotaba la idea de figuras, ¿no? Sombras o algo así. Aunque ahí parece que la cosa es más de oídas. Desaparecían. Pero aquí hay que ser claros. Los investigadores que recogieron todo esto, Ángel Briongos y el autor del texto base, no encontraron testigos directos que dijeran «yo vi una figura». Eran más bien historias que se contaban, ¿sabes? El clásico «le pasó al amigo de un amigo». De hecho, cuando ellos visitaron el cuartel en el 96, un suboficial les confirmó que los soldados seguían hablando del tema, pero ya con menos fuerza. Vale, entonces, llegados a este punto, ¿qué posibles explicaciones manejamos según el material que tenemos? A mí lo primero que me viene claro son las novatadas. Sí, bromas pesadas para asustar a los nuevos reclutas. Algo que, no es raro en el ejército.
Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque explican las novatadas que las historias seguirán circulando durante años. Claro, ese es el punto. Porque el texto dice que hubo gente que contó cosas parecidas tiempo después. Gente que en teoría no conocía la historia original del 92. Exactamente. Si eso es así, si es preciso, complica un poco reducirlo todo a un brote inicial de bromas o de sugestión colectiva justo después de la tragedia. Le añade una capa de misterio, ¿no? Que mantiene el interrogante abierto. Muy bien, pues si te parece hacemos un pequeño resumen para situarnos. Tenemos el cuartel de Zerler, un lugar marcado por una tragedia muy concreta, la de la luz. Poco después empiezan a surgir todos estos relatos de fenómenos extraños. Ruidos, objetos que se mueven, luces. Y muy concentrados al parecer en esa tercera planta que estaba conectada con la tragedia. Hay testimonios concretos, sobre todo de cosas que se oyen o se mueven. Y luego están los rumores más persistentes de visiones, aunque estos, sin testigos directos confirmados. Y la tensión principal está justo ahí, entre esas explicaciones más lógicas, novatadas, sugestión por el trauma reciente, el propio aislamiento del lugar que puede jugar malas pasadas, y por otro lado, la persistencia de las historias, incluyendo esos supuestos testimonios posteriores de gente que teóricamente no sabía nada. Lo que parece indudable es que el vínculo con la muerte, con el duelo colectivo por esos compañeros fallecidos, fue el catalizador de todo lo que se contó. Pues para terminar, quizá podríamos dejar una reflexión en el aire. Más allá de si creemos o no en fantasmas, ¿hasta qué punto puede un suceso trágico, la presencia de la muerte, cargar un espacio? ¿Es la memoria colectiva, el miedo, el dolor, lo que realmente impregna esos muros? Y eso nos lleva a interpretar cualquier pequeña anomalía como algo extraordinario, quizá como una forma de procesar o darle sentido a sentimientos muy intensos de inquietud, de pérdida, de miedo. No sé, algo para pensar. En lo alto del Pirineo aragonés, donde el viento rasga las laderas nevadas y el frío cala hasta los huesos, se alza un edificio que muchos ya han olvidado, pero que nunca ha dejado de mirar. Un refugio militar en el corazón de Zerler, Huesca, cuyo pasado parece susurrar con la voz de quienes nunca llegaron a irse del todo. Aquel edificio de 3 plantas, enclavado en el paisaje montañoso como una cicatriz de hormigón entre la nieve, fue durante años un punto de instrucción para los soldados destinados en maniobras de montaña. Pero a partir del verano de 1992, ese lugar comenzó a emitir un rumor. Un murmullo que se propagó primero entre cuarteles, luego entre vecinos, hasta alcanzar el oído de la prensa. El murmullo de que allí dentro pasaban cosas que no se podían explicar. Pero para entender lo que ocurrió ese verano, hay que retroceder un año. Exactamente al 11 de marzo de 1991. Un grupo de soldados de la Compañía de Esquiadores Escaladores de Barbastro realizaba maniobras en la zona. Era un día normal dentro de un invierno que no parecía diferente a otros. Pero la montaña, caprichosa y letal, no perdona errores ni baja la guardia. De forma repentina, una luz gigantesca se desató sobre ellos. La nieve cayó con furia, sin aviso. Atrapó, aplastó, sepultó. 7 soldados y 2 suboficiales murieron aquel día. Sus cuerpos fueron recuperados horas más tarde, congelados, quebrados, silenciados. En lo que solo puede describirse como una decisión funcional y sin alternativa, los cadáveres fueron llevados al refugio militar de Zerler. Allí permanecieron durante horas, incluso días, custodiados, a la espera de ser trasladados a sus ciudades de origen. Nadie dijo nada en voz alta. Nadie se permitió sentir demasiado. Eran soldados. Pero la muerte había dejado una grieta en las paredes de aquel refugio. Algo se había abierto. Fue al año siguiente, durante el verano de 1992, cuando comenzaron los susurros. Soldados destinados temporalmente en el cuartel de Zerler empezaron a hablar, primero entre dientes, luego en voz baja, hasta que los rumores salieron del edificio. Había luces que se encendían y se apagaban solas, incluso con los interruptores desconectados.
Había ruidos de pasos en los pasillos cuando todos los soldados estaban ya acostados. En las noches sin luna, las ventanas se abrían y cerraban con estrépito, una tras otra, siguiendo un patrón cíclico imposible de prever. Y lo más inquietante, las sombras. No eran sombras que se proyectaban por la luz de una linterna. Eran presencias oscuras, de tamaño humano, que aparecían y desaparecían en los dormitorios, en los lavabos, en los extremos de los pasillos. Siempre al límite de la visión. Nunca de frente. Nunca quietas. Uno de los primeros en hablar fue Ángel Civera, soldado zaragozano destinado allí en 1994. Su relato fue claro, sin adornos, con el temblor propio de quien no quiere recordar, pero no puede olvidar. Serían las 12 de la noche, relató. Yo fui el último en acostarme y cerré las dos puertas. Sabía que nadie más estaba levantado. Pero entonces, en el pasillo donde está la centralita, escuché pasos. Lentos, marcados, que iban de un extremo a otro. No se abrió ninguna puerta. No se oyó ningún chirrido de bisagra. Solo pasos. Durante más de 1 minuto. Después, silencio. Pero aquel silencio no fue consuelo. Otro joven, O.C., también cumplió parte de su servicio militar en el refugio. Y su experiencia, registrada años después, todavía hoy hiela la sangre. Una noche, en turno de guardia, caminaba por el exterior del edificio. Junto a otro compañero, daba vueltas al perímetro. El viento soplaba entre las laderas, seco, cargado de hielo. Cada vuelta completa les devolvía al mismo punto. Pero entonces lo notó. Las ventanas del refugio, más de 30, distribuidas en 3 plantas, se abrían y cerraban solas, una por una, cada vez que completaban la ronda. Nadie más estaba despierto. Nadie manipulaba las ventanas desde dentro. Aún así, el fenómeno se repitió varias veces. El sonido era brutal, cristales vibrando, marcos golpeando las paredes. Y cuando entraron para comprobar, todas estaban cerradas y aseguradas por dentro. Lo más aterrador llegó con otro testigo, anónimo, que se encontraba también de guardia durante una noche de niebla. Aseguró que mientras caminaba por uno de los pasillos del 3er piso, el mismo donde fueron depositados los cuerpos tras el alud, comenzó a oír pasos detrás de él. Aceleró el paso. Los pasos también. Se detuvo. El sonido se detuvo. Y entonces comenzó a oír una respiración. No la suya. Una respiración áspera, pegada a su nuca. Giró en seco. No había nadie. Pero una de las taquillas metálicas, cerrada con candado, vibraba. Ligeramente. Como si algo estuviera dentro. Fue en esa 3er planta donde, según los periodistas Ángel Briongos y Carlos García, se concentraban la mayoría de los fenómenos. Allí estaban los dormitorios. Y también allí habían reposado los cuerpos congelados de los soldados fallecidos en el alud. Cuando ambos investigadores visitaron el cuartel en 1996, años después de los hechos, el suboficial al mando les confirmó que los rumores persistían. Que los soldados seguían hablando. Que algo pasaba allí dentro. Que la energía del lugar no se había disipado. Solo se había escondido. Y es que algunos testimonios hablaban de fenómenos aún más intensos. De figuras que aparecían tumbadas en literas vacías, para desvanecerse segundos después. De voces que susurraban el nombre de los soldados mientras dormían. De objetos que cambiaban de lugar. De taquillas que se abrían solas con una violencia sobrenatural. Sin embargo, Briongos y García no encontraron testigos directos de las apariciones más espectaculares. Todo se relataba de boca en boca,
como si los hechos se ocultaran detrás del miedo o detrás de algo más profundo. ¿Novatadas? ¿Sugerencia colectiva? ¿El peso del trauma? Tal vez. Tal vez solo fueran leyendas que se magnificaron con el paso del tiempo. Tal vez. Pero hay una verdad que nadie ha podido negar. Después de la luz, el cuartel ya no volvió a ser el mismo. Como si la muerte, al pasar por allí, hubiera dejado una puerta abierta. Como si el silencio de la nieve aún gritara, en las noches más frías, dentro de esos muros agrietados. Y mientras la montaña duerme, el viejo refugio militar de Zerler sigue en pie, esperando. El refugio militar de Zerler permanecía oculto entre la niebla, como un testigo mudo del frío, del tiempo y de algo más. No hacía falta entrar para sentir su peso. El simple hecho de estar frente a su puerta principal provocaba un cosquilleo en la nuca, como si alguien o algo mirara desde dentro, a través de las ventanas rotas, aguardando el próximo paso en falso. Pero era en la tercera planta donde la atmósfera se volvía verdaderamente opresiva, donde los soldados sentían que algo los vigilaba incluso cuando estaban acompañados. Porque era allí donde, tras el alud de 1991, fueron colocados los cuerpos congelados de los 9 militares fallecidos. Y fue allí, desde ese momento, donde empezó el verdadero infierno invisible. Los dormitorios de los soldados se ubicaban justo al final del pasillo. Un pasillo largo, de suelo de madera vieja, donde el eco de los pasos se repetía una y otra vez, aunque no hubiera nadie andando. Los primeros en hablar de ello lo hicieron en voz baja, con vergüenza, como si temieran ser tomados por locos. Pero cuando otros empezaron a tener las mismas experiencias, los murmullos se convirtieron en certeza. Algo caminaba por los pasillos por las noches y no era humano. Uno de los fenómenos más frecuentes eran las taquillas que se abrían solas. No lentamente, sino de golpe, con una violencia que sacudía las paredes. El estruendo era tal que muchos despertaban pensando que alguien había tirado una puerta abajo. Pero al investigar, no había nadie. Solo la taquilla abierta. Y la sensación de haber llegado tarde a algo que no debía ver. Un testigo relató que una noche, mientras se vestía, escuchó su taquilla abrirse sola a sus espaldas. El sonido metálico fue seco, fuerte. Al girarse, vio la puerta abierta de par en par. Y dentro no estaba su ropa, ni sus objetos. Solo una figura oscura, inmóvil, sentada como un bulto informe en la parte inferior, que desapareció ante sus ojos sin hacer ruido. El soldado abandonó el servicio semanas después. Otro joven, en su primer turno de guardia nocturno, describió una sensación insoportable en el pecho mientras subía por las escaleras, como si la presión atmosférica se duplicara con cada peldaño. Al llegar al tercer piso, vio como una de las literas se balanceaba sola, como si alguien se acabara de tumbar y estuviera aún acomodándose. Cuando encendió su linterna, no había nadie, solo una sábana arrugada, tibia. Las luces, por su parte, parecían obedecer a una lógica ajena. Se apagaban al entrar, se encendían al salir. Variaban su intensidad sin razón, o parpadeaban de manera intermitente, como un código que nadie sabía leer. Una noche, 2 soldados aseguraron que al pasar por el baño común, todas las luces se apagaron al mismo tiempo, y entonces una voz suave y femenina susurró un nombre. Ninguno de los presentes se llamaba así. Uno de los momentos más impactantes lo vivió un cabo segundo que, tras pasar una noche completa en guardia interna, amaneció con moretones en ambos brazos. Marcas circulares, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza mientras dormía. No recordaba nada, salvo un sueño difuso, un pasillo, puertas que se abrían y cerraban, y una figura de espaldas al final del corredor. Pero no era el único.
Los testimonios comenzaron a mostrar patrones comunes. Sueños con figuras encapuchadas, sensación de ser observado, imposibilidad de moverse en la cama durante minutos. Lo que ahora llamaríamos parálisis del sueño, pero allí se sentía distinto. Era como si algo pesado se sentara sobre el pecho, como si alguien se colocara al lado de la cama y se quedara allí, respirando en la oscuridad. Uno de los soldados llegó a instalar un pequeño casete para grabar lo que ocurría por la noche en su dormitorio. Cuando reprodujo la cinta al día siguiente, se escuchaban los ruidos normales: respiraciones, movimiento de sábanas, ronquidos. Hasta que, en medio de la grabación, una risa. No una risa humana. Una especie de carraspeo burlón, ahogado, infantil. Como si un niño se riera desde dentro del micrófono. El terror comenzó a afectar el rendimiento. Los oficiales ordenaron más disciplina, más ejercicios. Algunos dijeron que eran cuentos de reclutas. Pero no todos pensaban así. Un teniente, ya retirado, confesó años más tarde que evitaba subir al tercer piso de noche. Y que alguna vez, en medio de una ronda rutinaria, vio a un soldado entrar a un baño y no salir jamás. Cuando fue a buscarlo, no había nadie dentro. El joven apareció horas después, en el cuarto de calderas, sin recordar cómo había llegado allí. Los rumores se extendieron hasta llegar a la prensa. En septiembre de 1992, la prensa aragonesa publicó por primera vez que en el refugio de Cérler sucedían cosas extrañas. Las fuentes eran anónimas, pero sólidas. Se hablaba de mutismo dentro del cuartel, de órdenes no oficiales para no hablar del tema, de traslados rápidos de quienes denunciaban los hechos. Los investigadores Ángel Briongos y Carlos García visitaron el lugar años después, en 1996. Lo que encontraron no fueron solo testimonios, sino un ambiente. El aire enrarecido. El silencio cargado. El suboficial al mando les confirmó, sin rodeos, que el tema seguía vivo entre los soldados. Que había turnos de noche que nadie quería cubrir, zonas que evitaban, puertas que se cerraban sin explicación. Uno de los relatos más escalofriantes recogidos por Briongos describía a un soldado que, al despertar a las 3 de la madrugada, una hora maldita en muchos relatos, vio a un hombre de pie junto a su litera. Lo observaba. No se movía. No tenía rostro. Cuando el soldado encendió la luz, no había nadie. Pero la silla junto a su cama estaba caliente. Y eso no era una alucinación. Ese era el refugio de Cérler. Un lugar donde los muertos, tal vez, no descansaban. Donde el eco de una tragedia había quedado atrapado en la estructura misma del edificio. Donde cada golpe de taquilla, cada luz que parpadea, cada paso en la oscuridad, podía ser algo más que un susto. Podía ser un aviso. El refugio militar de Cérler había dejado de ser solo un edificio. Para quienes pasaron allí parte de su juventud, era una presencia. Una entidad viva, con horarios, respiración y voluntad. Las puertas que se cerraban no eran un fallo de carpintería. Los pasos en el pasillo no eran imaginación. Y con el paso de los años, lo que empezó como un cúmulo de sucesos aislados, se convirtió en algo más grande. En una historia que muchos no querían escuchar. Porque todo lugar marcado por la tragedia se convierte en un terreno fértil para el miedo. Pero en Cérler, ese miedo no era irracional. Era acumulativo. Se repetía. Se intensificaba. Siempre en la misma planta. Siempre de noche. Siempre con la sensación de estar rodeado, incluso en soledad. Y cuando el patrón se repite, es que algo está ocurriendo. Algunos investigadores independientes comenzaron a visitar el lugar por su cuenta. Espeleólogos, estudiosos del misterio, técnicos en sonido.
Uno de ellos, que grabó varias horas de audio en la planta superior, registró un fenómeno difícil de explicar. Durante 5 minutos, el micrófono captó una vibración baja, apenas perceptible, acompañada por una serie de voces casi infantiles que parecían cantar, pero ninguna palabra era reconocible. Esa grabación se estudió. No se encontraron interferencias. Y la melodía, si es que se podía llamar así, no coincidía con ninguna canción conocida. No suena como voces reales, declaró uno de los técnicos. Suena como si alguien estuviera intentando imitarlas. Otra teoría inquietante comenzó a circular. Algunos exsoldados, años después, comenzaron a recordar sensaciones extrañas en las salas inferiores. Calor, zumbidos, pérdidas de tiempo. En más de una ocasión, un recluta afirmaba haber bajado a por material, y al volver, le decían que había estado fuera más de 1 hora, aunque solo recordaba unos minutos. Otros empezaron a hablar de habitaciones que no estaban en los planos. Un joven, ahora adulto, afirmó que durante una inspección con su sargento, entraron en un pasillo de mantenimiento que ninguno de los dos recordaba haber visto antes. Al fondo, una puerta metálica, con pintura descascarillada y sin pomo. Lograron abrirla empujando con el hombro. Dentro, una sala pequeña, sin ventanas, sin enchufes. Solo una mesa de hierro oxidado y, sobre ella, símbolos tallados. No cruces, no estrellas, nada reconocible. Pero todos coincidían, no eran garabatos. Eran símbolos puestos allí por una razón. Cuando contaron esto al oficial superior, la respuesta fue tajante. Eso no existe. Ustedes no han estado ahí. Otra hipótesis surgió a partir de relatos como ese. La posibilidad de que el ejército hubiera experimentado con estados alterados de conciencia, con cámaras de aislamiento sensorial o incluso con sistemas de sonido infrasonoro. Rumores, sí. Pero el testimonio de algunos técnicos sugería que algo bajo tierra emitía una vibración constante. Una especie de frecuencia baja que solo algunos podían percibir. El lugar zumba, dijo uno. Te mete ruido en la cabeza sin que lo oigas. En este contexto surgió la teoría más inquietante de todas, que durante las décadas de uso militar, sin saberlo, alguien abrió algo. No físicamente, no con herramientas, sino con energía acumulada. Muerte, dolor, aislamiento, traumas repetidos. Y finalmente, el alud. 9 cuerpos muertos, reposando horas, quizá días, en una estructura ya cargada de energía. Los parapsicólogos lo llaman puerta astral. Un punto en el espacio donde, por causas concretas, la realidad se vuelve porosa. Y si eso es cierto, ¿qué cruzó del otro lado? Un testigo civil que visitó el lugar en 1997 aseguró que, tras entrar en la sala de calderas, notó que el sonido se detenía. Todo. No se oía el viento, ni sus pasos, ni su respiración. Estuvo allí menos de 5 minutos. O eso creyó. Cuando salió, era de noche. Y llevaba dentro casi 3 horas. El fenómeno del salto de tiempo se repitió en al menos 4 ocasiones documentadas. Uno de los exploradores se grabó a sí mismo con una linterna y una cámara durante toda la noche. En el metraje, en una parte donde camina solo por el 3er piso, se ve claramente cómo la imagen se deforma por un segundo. Algo blanco pasa por detrás de él. No se da cuenta, pero en el audio se escucha una voz. Le dice, aún no es tu turno. En otra ocasión, un grupo de visitantes documentó una corriente de aire caliente que salía de una rendija del suelo, a pesar de que el exterior marcaba menos 2 grados. La corriente tenía olor metálico, agrio. No encontraron la fuente.
Los investigadores Briongos y García, al revisar testimonios de esos años, hallaron un patrón repetido: presencias que se acercaban lentamente, siempre por detrás. Gente que sentía una mano en el hombro, un aliento en la oreja, pasos que imitaban los suyos. Pero había algo más. En al menos 3 relatos distintos, personas dijeron haber visto a un hombre de abrigo gris, de espaldas, caminando lentamente hacia la entrada del edificio. Siempre de espaldas, siempre sin rostro. Cuando intentaban alcanzarlo, desaparecía. Ese hombre, el del abrigo gris, se convertiría en una figura recurrente en pesadillas de exsoldados y visitantes esporádicos. Algunos lo describieron en sueños. Otros lo vieron en fotografías tomadas al azar, desenfocado, parado frente a una ventana. ¿Era una aparición? ¿Un eco de uno de los soldados muertos en el alud? ¿O algo peor, una entidad creada por el trauma, por el miedo, por la repetición? Porque cuando suficientes personas creen en algo, ese algo empieza a tener forma, presencia, propósito. Y en Zerler, lo que sea que tomó forma, aún camina por los pasillos. Zerler es un lugar donde el tiempo no fluye igual. Lo han dicho soldados, técnicos, exploradores, y no como una metáfora poética. Allí, los minutos se estiran, o desaparecen. Allí, el reloj puede marcar las 3 de la mañana durante más de 1 hora, o pasar del anochecer al amanecer sin advertencia, como si alguien estuviera rebobinando la cinta, sin preocuparse porque lo notemos. Los primeros indicios de estos bucles temporales aparecieron ya en los años 90. Algunos soldados en servicio nocturno aseguraban haber hecho 2 veces el mismo recorrido, escuchando las mismas voces, viendo las mismas luces encenderse. Un recluta afirmaba que cada vez que pasaba por delante de la sala de transmisiones, escuchaba su nombre por el intercomunicador. Siempre el mismo tono, siempre la misma voz, aunque la radio estuviera apagada. Una noche, durante una inspección rutinaria, 2 soldados dieron una vuelta completa al edificio. Al llegar al punto de partida, uno de ellos notó que todo estaba igual. Las ventanas abiertas en el mismo ángulo, los objetos en el mismo lugar, y lo más inquietante, la colilla que él mismo había pisado seguía intacta, sin la marca de su suela. Intentaron repetir la vuelta. Esta vez, uno de ellos dejó una moneda en el suelo. Cuando regresaron, había 2 monedas idénticas, como si se hubieran cruzado con otra versión de sí mismos. No fue un hecho aislado. En los años siguientes, varios testimonios recogidos por investigadores mencionaban espacios que no deberían estar ahí, pasillos que cambiaban de dirección, relojes que retrocedían 5 o 6 minutos sin explicación. Lo más perturbador eran los episodios de desapariciones momentáneas. Personas que simplemente dejaban de estar. Una noche de invierno, en 2004, un excursionista que visitaba la zona junto a otros 2 compañeros se adentró en el edificio para tomar fotografías. Mientras subía al 3er piso, sus amigos lo vieron entrar en el pasillo, pero nunca salir. Lo buscaron durante casi media hora, gritando su nombre. Cuando estaban a punto de alertar a emergencias, lo encontraron en la planta baja, mirando fijamente una pared, con la cámara colgando del cuello, sin batería y con las manos temblando. Cuando recuperó el habla, dijo que no recordaba haber bajado. Solo que al entrar en el pasillo, las luces parpadearon y una sombra se deslizó hacia él. Después, nada. Un segundo después, según su percepción, estaba abajo. Pero la grabación de su cámara decía otra cosa. En los vídeos recuperados, las primeras tomas son normales. Planos del exterior, escaleras, la entrada al pasillo. Luego, la imagen se distorsiona, y durante 27 minutos la cámara graba lo que parece un fondo negro, con sonidos de pasos, un murmullo constante y una voz lejana que repite una y otra vez: no estás solo aquí. Las investigaciones recientes han sacado a la luz otros fenómenos aún más difíciles de clasificar. En 2016, un grupo de investigadores especializados en psicofonías pasó la noche en el refugio. A medianoche, comenzaron a captar interferencias en sus grabadoras. Pero no eran sonidos eléctricos. Eran voces. Una voz femenina repetía una palabra que ninguno pudo identificar.
Al aislar el audio y amplificarlo, parecía decir algo como bajo o abajo. Revisaron el edificio y descubrieron una pequeña trampilla bajo una alfombra del cuarto de calderas. No figuraba en ningún plano. Al abrirla, solo encontraron oscuridad. Un pozo, tal vez. Pero lo más inquietante fue que, al acercar la grabadora a la abertura, las voces cesaron, como si supieran que estaban siendo escuchadas. En los últimos años, excursionistas y senderistas que han pasado cerca del refugio han reportado avistamientos de luces que se mueven dentro del edificio, figuras que se asoman por las ventanas y luego desaparecen. Algunos incluso han asegurado ver a un grupo de hombres con uniforme antiguo, de espaldas, en formación, completamente inmóviles. Un visitante, en 2019, aseguró haber visto a uno de estos hombres girarse y mirarlo directamente. Pero en lugar de rostro, tenía una especie de máscara blanca, lisa, sin ojos ni boca. Los testigos no tienen relación entre sí. No buscan fama ni notoriedad. Muchos ni siquiera se conocen entre ellos. Pero sus relatos coinciden. Algo se manifiesta con patrones, con repetición, como si el lugar mismo estuviera atrapado en un ciclo, un trauma sin resolver. Uno de los episodios más escalofriantes tuvo lugar en 2021. Un investigador independiente pasó la noche dentro del refugio, con varias cámaras y sensores de movimiento. Al revisar las grabaciones, notó que durante una hora completa, las cámaras dejaron de grabar. No se apagaron. No fallaron. Simplemente, no captaron nada. Ni imagen, ni sonido. Como si durante ese tiempo, el refugio no existiera. En el cuaderno del investigador, escrito a mano, se encontró una nota: "No sé si sigo siendo yo". En años recientes, grupos de investigadores españoles especializados en fenómenos extraños han confirmado que Cerler presenta una alta concentración de campos electromagnéticos anómalos, sobre todo en el ala derecha del edificio. A pesar de estar desconectado de la red eléctrica, se detectan picos de energía en lugares donde no debería haberlos. Como si el refugio generara su propia electricidad. Testimonios más recientes, recogidos en 2022 y 2023, siguen hablando de lo mismo. Puertas que desaparecen y aparecen en otro lugar, ruidos que se repiten en bucle durante noches enteras, sensaciones de haber vivido una misma escena varias veces, imágenes mentales de personas muertas sin haberlas visto nunca. Una mujer que visitó el lugar con su pareja afirmó que al entrar sintió una náusea súbita, y en su mente apareció el nombre Luis Alberto. No conocía a nadie con ese nombre. Días después, al investigar el caso, descubrió que uno de los soldados muertos en el alud de 1991 se llamaba así. El fenómeno va más allá de lo físico. Es como si el refugio recordara. Como si él también estuviera vivo. Atrapado en un trauma del que no puede salir, repitiendo los mismos gestos, los mismos gritos, los mismos pasos. Y quienes entran, quedan envueltos por esa memoria, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Hay cosas en Cerler que se repiten porque no han terminado. Porque los muertos siguen buscando una salida. Y tú, cuando entras, ya formas parte de la historia. A medida que el tiempo ha pasado, el refugio militar de Cerler ha ido quedando atrás en la memoria oficial. Los informes se archivaron. Los testimonios se silenciaron. Nadie en el ejército quiso volver a mencionar lo que ocurrió allí entre 1992 y 1996. Pero el edificio sigue en pie. Abandonado, frío, oculto entre las montañas. Y sigue respirando. Quienes lo visitan hoy lo encuentran en ruinas. Puertas hinchadas, ventanas selladas por el viento, hierros oxidados que parecen garras, y un silencio espeso, como si el lugar esperara algo. Pero lo inquietante no es lo que se ve, es lo que se siente, porque el lugar te observa, y lo que ocurre dentro no es solo el eco de un pasado militar, es algo más antiguo, más profundo, algo que nació con la tragedia, pero que fue alimentado durante años por el miedo, el sufrimiento, las noches interminables y los secretos que nunca salieron a la luz. En 2022, un grupo de investigadores independientes regresó al lugar para realizar un experimento. Querían comprobar si el fenómeno de los bucles seguía activo. Uno de ellos se ofreció a quedarse solo durante 6 horas,
con una linterna, un cuaderno y un grabador de voz. Lo que grabó no se ha publicado completo, pero en los fragmentos liberados puede oírse su respiración, su voz narrando lo que ve. Describe objetos que no estaban antes. Sillas desplazadas. Sombras que aparecen tras el marco de una puerta. Y en un momento, su tono cambia. Dice, estoy viendo a mí mismo. Estoy en el pasillo, pero también estoy viéndome desde el fondo. Yo me estoy mirando. El experimento fue interrumpido. Cuando lo sacaron, el hombre no recordaba nada. Llevaba 3 horas en total silencio, de pie frente a una pared, murmurando una frase una y otra vez. No puedo cerrar la puerta. Días después, uno de los técnicos de sonido que revisó las grabaciones encontró una anomalía en la pista de audio. Una frecuencia apenas perceptible, constante, que al ser modificada reveló un patrón. Una voz femenina, diciendo algo. Muy despacio. Ayúdame a salir. No era la voz del investigador. En los últimos años, varios visitantes han reportado visiones parecidas. Una figura femenina en la planta superior, en bata blanca, descalza, que se desplaza sin hacer ruido. Algunos la ven brevemente. Otros dicen que permanece en las esquinas, observando sin ojos. Uno de los testimonios más impactantes lo dio un joven montañista en 2023. Acampó cerca del refugio con intención de fotografiar las estrellas. A medianoche, sintió una presencia y decidió investigar. Al acercarse a una de las ventanas, encendió su linterna y vio dentro una docena de siluetas, en formación militar, mirando al frente, inmóviles. Parpadeó. Y ya no estaban. Pero en su cámara, en una de las fotos que tomó justo antes, se ve claramente una sombra detrás del cristal, con una mano levantada. Saludando. También en 2023, una mujer que trabajaba en un proyecto fotográfico visitó Cerler para capturar su decadencia arquitectónica. Al revisar las fotos, descubrió que en todas ellas, en algún rincón, aparecía la misma figura borrosa, un hombre alto, con uniforme antiguo, siempre de espaldas. Cuando comparó su imagen con archivos históricos, descubrió que esa silueta coincidía con la de uno de los suboficiales muertos en el alud de 1991. Pero lo más inquietante es que la figura aparece incluso en las fotos que tomó desde fuera del edificio, como si el lugar la hubiera acompañado. Los relatos siguen. Y lo más perturbador es que muchos de los testigos no sabían nada del pasado del lugar. Gente que entraba por curiosidad, por afición al misterio, y salía con pesadillas, con pensamientos que no eran suyos, con la certeza de que algo dentro del refugio los había tocado. Uno de los investigadores actuales propone una teoría. Cerler no está encantado por fantasmas en el sentido clásico. No hay entidades individuales atrapadas, sino una conciencia colectiva, una especie de inteligencia residual que ha ido tomando forma a lo largo de décadas. Como si el lugar hubiese aprendido a replicar el dolor, a recordar las muertes, a proyectar el miedo de quienes lo pisan. Y como si usara esas emociones para crecer. Porque cada testigo nuevo añade un trozo a la historia. Y cada historia, una nueva capa a la presencia. Cerler es un lugar que recuerda, pero también absorbe. Muchos de los que han dormido allí, incluso una sola noche, aseguran haber soñado con el mismo pasillo, con el mismo eco, con una figura al fondo que le susurra, tienes que quedarte. No importa si han pasado días, meses o años. El refugio sigue apareciendo en sus sueños. Sigue llamándolos. Como si se negara a dejarlos marchar del todo. Como si parte de ellos se hubiera quedado adentro. Y tú, que has escuchado esta historia, ya no estás tan lejos de él. Porque el verdadero horror de Cerler no es lo que pasó. Es lo que aún pasa.
lo que seguirá pasando, lo que aguarda, a que alguien más entre, a que alguien más lo alimente, porque la última guardia nunca ha terminado. Y quizá, esta noche, cuando apagues la luz, el eco de sus pasos comience a acercarse.